Este programa es para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias del Mediodía. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Mediodía de RTVC Noticias con nuestros periodistas, corresponsales y los reporteros de la Radio Nacional. Estamos listos para contarles los hechos más importantes del día, Vilma. Claro que sí, Juan. Televidentes, los acompañaremos hasta la 1 de la tarde haciendo un repaso por las noticias de Colombia, sus regiones y el mundo. Estos son nuestros titulares. Atención, jornada de movilizaciones en el país. Miles de personas salieron a exigir elección de la nueva fiscal general de la Nación y a pedir respeto por el Estado social de derecho. En Bogotá hay un plantón frente a la Fiscalía, otro en la Corte Suprema de Justicia y una marcha que inició en el Parque Nacional y llega a la Plaza de Bolívar. Información en vivo en minutos. En Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y otras ciudades principales del país y del exterior, miles de personas también salieron a marchar. Enseguida, les mostramos el panorama nacional e internacional. Mientras tanto, en la Corte Suprema de Justicia se avanza en este día clave para la posible elección de la nueva fiscal general de la Nación. Ya les contamos cómo avanza la jornada. Por su parte, integrantes del sindicato de la Fiscalía le solicitaron al fiscal general y a su cúpula dar un paso al costado por las recientes denuncias de supuestos hechos irregulares en las altas esferas de la entidad. Hoy inició la agenda de los delegados del Consejo de Seguridad de la ONU, quienes ya se encuentran con el presidente de la República, Gustavo Petro. La reunión es acompañada por entidades involucradas en la implementación del Acuerdo Final de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, así como integrantes del Congreso y excombatientes de las FARC. Las autoridades a esta hora llevan a cabo operativos contra la minería ilegal en Chocó, tal como lo ordenó el presidente Gustavo Petro. Esperen minutos, información en vivo desde las selvas de este departamento. En el mundo, día clave para Donald Trump hoy en Estados Unidos. El Tribunal Supremo decidirá su futuro político. Detalles en minutos. En deportes, James Rodríguez se va del Sao Paulo. El técnico del equipo reveló que el mismo jugador pidió salir de la institución y ahora entra en el sonajero para el fútbol de Estados Unidos o Turquía. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya está en Colombia, inicia su agenda oficial en Bogotá, donde adelantará una reunión con representantes de las instituciones encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Adicionalmente, se reunirán con el presidente Gustavo Petro. Luisa Barberi, muy buenas tardes. Usted tiene todos los detalles de esta visita en este momento. Juan Carlos, televidentes, muy buenas tardes. Sobre las 11 de la mañana, los representantes de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU llegaron aquí a la Casa de Nariño para reunirse con el presidente Gustavo Petro, una reunión que en estos momentos ya cumple cerca de una hora y donde los temas principales sobre la mesa es el avance de la implementación del Acuerdo de Paz del año 2016 en 5 puntos específicos en los que tiene verificación la ONU. Además, también se espera que se conversen sobre los procesos de paz que adelanta el gobierno nacional en medio de la política de paz total impulsada por el presidente Petro y que también son verificados por el mecanismo de verificación de la ONU. Precisamente el presidente de la República, Gustavo Petro, en su cuenta de X aseguró, abro comillas, es muy lamentable que ante esta reunión Colombia aparezca con su canciller suspendido. Hablaré con el Consejo de Seguridad sobre el acuerdo de paz con las FARC que se le entregó y los problemas en su implementación, cierro comillas. Aquí en este momento, en el salón de conferencias de la Casa de Nariño, hay cerca de 30 medios de comunicación nacionales e internacionales, todos a la expectativa de las declaraciones al término de esta reunión.
El viernes 9 de febrero el Consejo se trasladará al municipio de Montañita, en Caquetá, donde visitará el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Agua Bonita para conversar con firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 sobre los avances, retos y oportunidades en materia de reincorporación. Ese mismo día, a su regreso a Bogotá, sostendrán un encuentro con organización de mujeres. Habrá, digamos, un día completo de reuniones institucionales en la ciudad de Bogotá, donde los diferentes mecanismos también que se creó a partir del Acuerdo de Paz se estarán desarrollando estas reuniones muy temáticas, especializadas. El sábado 10 de febrero los representantes del Consejo viajarán a Buenaventura, en el Valle del Cauca, para reunirse por primera vez con representantes de los pueblos étnicos, quienes compartirán sus experiencias, trabajo y desafíos frente al capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz, uno de los 5 puntos del acuerdo que está siendo verificado por la misión de verificación de la ONU en Colombia. El primero sobre la reforma rural integral, la reincorporación económica, social, de los excombatientes de la FARC, las garantías de seguridad también para los excombatientes, el capítulo étnico y también otra relacionada con las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz. Además de estos espacios, los representantes de los 15 Estados miembros del Consejo de Seguridad sostendrán reuniones con representantes de las víctimas, sociedad civil y otras instituciones. (12:07) Vamos ahora al búnker de la Fiscalía con Carolay Morales, quien tiene los detalles de las reacciones que han hecho los manifestantes frente al nuevo aplazamiento de la elección de la Fiscal General de la Nación. Carolay, buenas tardes. Vilma, pues seguimos en el búnker de la Fiscalía, donde además pues con cantos están en este momento diciendo que Colombia merece tener una nueva Fiscalía. Y estamos en un lugar además donde pues cada vez las personas siguen reunidas. Vamos a intentar acá conversar con las personas que están pues de manera pacífica expresándose, pidiendo que finalmente haya democracia en las instituciones, que sean instituciones que le sirvan al pueblo, que le sirvan a la gente. Bueno, inicialmente, ¿cómo es su nombre? Gracias. Bueno, la gente de alguna manera también está aquí disfrutando y está bailando. Vemos a la gente bailando en directo para RTVC Noticias. ¿Cómo es su nombre? No quiero entrevistas. No quiere entrevistas. Bueno, pues muchas personas no quieren hablar en este momento. Hemos hablado con diversas personas que nos han contado su parecer de lo que piensan de la Fiscalía. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo es su nombre? Carlos Ibáñez, buenas tardes. Buen día. Buen día. ¿Cómo es su motivación para estar en este lugar? Sencillamente necesitamos apoyar las reformas del presidente Gustavo Petro y en contra del sistema neoliberal que ha quebrado a este país por décadas. ¿Desde qué horas está acá? Desde las 8 de la mañana. Y bueno, lo que sentimos, la percepción de los que estamos temprano, es que hay cada vez más personas, cientos de personas. Quizá, ¿cuántas personas cree usted que hay aquí a la salida del búnker de la Fiscalía? Obviamente cada vez se congregan más porque la gente se da cuenta de que el sentir es de que no más corrupción en la Fiscalía actual que tenemos y que no quiere entregar el poder. Muchísimas gracias. Pues es el sentir, el pensar de las personas que en este momento pues siguen a las afueras del búnker de la Fiscalía. Muchos incluso se han enterado ya del aplazamiento de la elección de la nueva fiscal para el próximo 22 de febrero. Y bueno, vamos a seguir conversando con más personas que tienen además pues frases y diversas pancartas en el piso. ¿Cómo es su nombre? Hola, ¿cómo está? Jesús Sánchez, docente de Zipaquirá. Cuénteme su motivación de estar en este lugar. No, hay que apoyar porque estamos en un gobierno de cambio. Hay que exigir que ya se escoja la Fiscalía, que no haya más enredos. Esto tiene que cambiar y esto es un movimiento popular, lo elegimos el pueblo, lo respaldamos el pueblo. Hombre, hay que salir adelante, no puedo decir otra cosa más, hay que salir adelante, apoyar a nuestro presidente y exigir que en la Fiscalía haya un cambio para que sigamos en el cambio.
No sé si se enteró ya, pero se aplaza de nuevo la elección de la nueva fiscal para el próximo 22 de febrero. La Corte Suprema pues no se pudo poner esta vez tampoco de acuerdo. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambio? El cambio tampoco, o sea, si no nos ofrecen cambio, tenemos que exigirlo. Y esta es la manera pacífica y que se manifieste el pueblo de una manera pacífica, insisto, para exigir lo que necesitamos. Cambios de verdad, empezando acá con la Fiscalía. Pues muchísimas gracias. Es lo que la gente está pidiendo en esta protesta, como lo menciona él, pacífica, que ha transcurrido además con canto, con pancartas, con mucha alegría, pero también con mucha vehemencia. Lo que dice la gente pidiendo cambios, y en este caso pues pidiendo cambios de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, observamos en este momento la concentración que desde las 8 de la mañana se ha hecho presente frente al búnker de la Fiscalía General de la Nación. Desde muy temprano los estudiantes, los integrantes también de distintas asociaciones sindicales han estado acá presentes y han asegurado que es necesario en este momento que se pueda adelantar esa votación que ya se dio en el transcurso de la mañana cuando la Corte Suprema de Justicia había citado para las 9:30 de la mañana para hacer esta votación. Hace pocos minutos, como lo informamos, se dio la votación en donde se aplazó nuevamente para el próximo 22 de febrero la elección de la nueva fiscal general de la Nación. En este momento vamos a ir a la Plaza de Bolívar para saber qué es lo que dice la gente sobre este aplazamiento y son las reacciones que en este momento ustedes viven a través de RTVC Noticias. Iván Cruz, adelante con la información. Hola compañeros, cordial saludo aquí desde la Plaza de Bolívar, donde a esta hora continúan las marchas de apoyo y las congregaciones de apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro y también ante la Corte Suprema de Justicia para exigir que se elija a la nueva fiscal general de la Nación. Y para hablar del tema precisamente me acompañan los representantes de la Corporación Jurídica Guardianes de la Democracia. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Armando Méndez y yo soy el presidente de la Corporación Jurídica Guardianes de la Democracia. Bueno, doctor Méndez, hay dos escenarios en la Corte Suprema de Justicia el día de hoy. Uno, que elijan a la nueva fiscal general de la Nación en reemplazo del fiscal Francisco Barbosa, y otro, que no voten y se dilate nuevamente la elección del reemplazo del fiscal Barbosa. A nosotros, a la mayoría de los ciudadanos de este país, nos interesa que no se continúe con la corrupción que se viene generando en la Fiscalía General de la Nación. Es triste ver cómo la Fiscalía General de la Nación se ha prestado para que la corrupción, la criminalidad y las acciones que tienen que ver con el narcotráfico sigan generando una situación de caos y de incertidumbre hacia este gobierno. Consideramos que la politiquería no debe insistir más. Estamos para que se elija hoy la Corte, elija la fiscal general de la Nación, una propuesta de 3 fiscales absolutamente claras, honestas y que no son politiqueras. Sí. Si no se elige hoy a la nueva fiscal general de la Nación, el próximo martes sale de la Fiscalía Francisco Barbosa, pero queda como fiscal interina Marta Mancera. ¿Cuáles son los inconvenientes que ustedes como abogados, como penalistas y constitucionalistas le ven a ese nombramiento parcial, a ese encargo de la Fiscalía en cabeza de Marta Mancera? Pues realmente es algo absolutamente triste para el país que una señora que está señalada como una persona que está incriminada en situaciones de orden, de corrupción, donde está apoyando realmente la criminalidad, vaya a ser la fiscal de este país. Es absolutamente ilógico y el pueblo colombiano no va a permitir que estas situaciones tan drásticas, donde la investigación de la justicia se entrega a la criminalidad, se siga sometiendo. No vamos a permitir eso. Le exigimos a la Honorable Corte Suprema de Justicia que elija la fiscal el día de hoy para que no llegue esta señora donde se ha comprobado realmente, donde se ha señalado, se ha comprobado todos sus actos criminales,
pueda llegar a ser la fiscal encargada. Finalmente, ya para terminar este informe para el noticiero, para RTVC Noticias, el presidente Gustavo Petro ha señalado al fiscal Francisco Barbosa de haber roto la institucionalidad del país al intentar investigarlo por una financiación de FECODE a su campaña, que en realidad, dice el presidente, fue para el partido, para la Colombia Humana, para el pacto histórico, además de investigarlo sin competencia. ¿Usted está de acuerdo con eso o difiere? No, yo creo que el señor presidente Gustavo Petro tiene toda la razón. No se puede seguir permitiendo que la politiquería de este señor fiscal se siga generando hechos tan desaprobados que le generen al pueblo toda una serie de incertidumbre. No podemos permitir esto, no podemos permitir que la Fiscalía se convierta en una politiquería de turno al servicio de unos sectores como el narcotráfico y de unos sectores como la criminalidad. Aspiramos a que realmente el día de hoy se elija la fiscal, porque se respete el Estado social de derecho, que hoy se elija una fiscal honesta y que sea una mujer que le sirva realmente a la justicia y a la investigación criminal. Doctor Méndez, muchísimas gracias por estar a esta hora de la tarde con RTVC, la televisión pública de Colombia. Nosotros estaremos pendientes a cualquier desarrollo aquí en la Corte Suprema desde la Plaza de Bolívar. Sigan, compañeros, con más información en el estudio. Gracias, Iván. Y la jornada de movilizaciones del 8 de febrero inició con una fuera del territorio nacional. Decenas de colombianos marcharon frente a la Torre Eiffel en París, exigiendo atención de la comunidad internacional sobre lo que pasa a nivel institucional en Colombia. El eco de lo que pasa en Colombia retumbó al otro lado del Atlántico, en la ciudad de las luces, París, cuna de la revolución que impactó a la historia mundial, y frente a uno de sus símbolos, la Torre Eiffel, algunos colombianos arropados con la bandera de su país replicaron a modo de espejo la jornada de movilizaciones ahora activa en las principales capitales del país cafetero. Como sociedad civil colombiana nos vemos en la imperiosa necesidad de dirigirnos a ustedes, ciudadanos del mundo, gobiernos, congresistas, corporaciones internacionales, organizaciones internacionales de derechos humanos, partidos políticos, sindicalistas y demás, para alertar y expresar nuestra profunda preocupación por la persecución política desatada en contra de nuestro gobierno y del presidente nominado Premio Nobel de Paz, Gustavo Petro. Los colombianos en París advirtieron que la razón de su marcha deriva de la que consideran es una situación interna equivalente a un intento de golpe de Estado y a su vez una demanda por la celeridad en el nombramiento que debe efectuar la Corte Suprema de Justicia para nombrar fiscal general de la Nación, de la terna presentada por el gobierno. La Corte Suprema de Justicia quiere perpetuar una ruptura institucional en la elección del fiscal general de la Nación, violando el debido proceso, nuestros derechos fundamentales e incumpliendo la Constitución. El encuentro en suelo galo fue el que dio inicio a la jornada, a partir de la cual centenares de colombianos expresaron su respaldo y apoyo al gobierno Petro en Colombia y en la que exigen respeto a las vías democráticas propias del país. Bueno, ya hacíamos un repaso de lo que estaba pasando en el mundo. Vamos ahora a las Cortes. ¿Cuál es el ambiente que a esta hora hay? Y allí se encuentra Sandra Chindoy. Sandra, muy buenas tardes. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los manifestantes, los que se encuentran allí al pie del Palacio de Justicia? Adelante. Así es, Juan Carlos y televidentes, nosotros con el equipo de RTVC Noticias continuamos acompañando esta movilización nacional que se ha convocado para la exigencia de la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Sin embargo, conocimos de último minuto que la Corte Suprema de Justicia decidió aplazar esta elección de la nueva fiscal general de la Nación, que era lo que esperaba el pueblo colombiano y que era por lo cual se movilizaron. Bienvenido a RTVC Noticias, recuérdeme su nombre y cuénteme cuál es su percepción respecto a esta decisión. Bueno, mi nombre es Saúl Cortés, de la localidad de Suba, y de verdad que da tristeza la decisión del fiscal, porque lo que se está peleando en la calle es la defensa de la justicia, es la garantía de los derechos que todos los ciudadanos quieren. Y creo que el Estado
La comunidad debe garantizar ciertamente que se tenga un fiscal en propiedad para que los procesos se desarrollen a cabalidad. Creo que hoy Bogotá ha demostrado que es capaz de defender la institucionalidad dentro de este movimiento social y cívico para que de verdad tengamos una nueva fiscal. ¿Podemos decir que hay garantías para la democracia en Colombia en este momento? No hay ninguna garantía. Esta interinidad deja unos vacíos, deja una incertidumbre, no le permite a los que están señalados tener capacidad de defensa. Y eso también deja una sensación al exterior de que aquí realmente el poder de la justicia está en lo que queríamos, en lo que se veía que era el cartel de la toga. Es evidente lo que está pasando como el cartel de la toga. Así es, muchas gracias por estar con RTVC Noticias. En este momento vamos a hablar con un mayor del pueblo guayú, que además también los pueblos indígenas han sido incidentes en defender la justicia social y la democracia para el país. Bienvenido a RTVC Noticias. Recuérdeme su nombre, por favor, y también... Mi nombre es Bilbrun Tobar. Bilbrun, cuéntanos cuál es su percepción frente a esta decisión que acaba de tomar la Corte Suprema de Justicia. Nosotros precisamente veníamos a ofrecerle la palabra como un mecanismo para resolver un conflicto, porque si no se resuelven los conflictos, lo que viene es guerra, lo que viene son injusticias. Entonces, queremos con todo respeto ofrecer la palabra sagrada de nuestro pueblo para que se saque y se tome una mejor decisión, la decisión que sea sobre la base de que se ha postulado una terna para que se elija un fiscal. Y entonces queremos ofrecer nuestra palabra al presidente de la Corte para que los dioses no nos castiguen. Así es. ¿Y cuál es el mensaje en este momento que usted le brinda a la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál es esa solicitud? La palabra, que hay un conflicto y la palabra es el mecanismo sagrado para que haya paz, para que no haya guerra, para que no haya enfrentamiento entre los colombianos. Queremos que realmente la Corte, la honorable Corte, acepte nuestra mediación con la palabra. Podemos decir en este momento que el pueblo colombiano está saliendo a las calles para defender la democracia. El pueblo está saliendo a las calles para pedir sabiduría, justicia y paz. Gracias por estar con RTVC Noticias. También vamos a escuchar aquí las voces de las mujeres. Le voy a pedir aquí a nuestro amigo Carlos Wilches que nos ubique en la cámara. Estamos con una mujer lideresa también que hace parte de una de las localidades de acá de Bogotá. Te voy a pedir por favor que me recuerdes tu nombre, el rol que tú ejerces en este momento y bueno, cuéntanos también desde tu perspectiva como lideresa, ¿cuál es tu posición frente a esta nueva decisión de la Corte? Gracias por darnos el espacio. A RTVC, muchas gracias. Hoy, lamentable la decisión, ¿cómo siguen dañando los procesos? Exigimos como lideresa, como edil de la localidad Antonio Nariño, que respeten la Constitución, que respeten la democracia. Necesitamos que la Corte Penal Internacional nos acojan, nos protejan y nos ayuden a rodear a nuestro presidente Gustavo Petro Urrego y que la Corte se pronuncie, que no dilaten más estos malos procesos que llevan una dictadura y una mafia corrupta en los entes, en este caso la Fiscalía General de la Nación. Queremos hacer énfasis en lo que acaba de solicitar esta mujer lideresa que se ha acercado aquí a la Corte Suprema de Justicia y ha solicitado puntualmente que la Corte Penal Internacional se pronuncie frente a lo que está sucediendo en este momento de Colombia. Pero adicional a eso también, ¿cuál es el llamado que usted le realiza al pueblo colombiano? ¿Qué hacer en estos momentos? Claro, efectivamente el llamado es a todo el pueblo colombiano, en los territorios, en las ciudades, a pronunciarnos, porque es que es el voto del pueblo y ese voto se debe respetar. A todas las mujeres, a todos los jóvenes, a todas las comunidades, por favor, es necesario pronunciarnos como ciudadanos colombianos porque no podemos permitir que la narcodictadura todavía esté en este mal ejercicio de no tener
tener en cuenta los derechos fundamentales de nuestra Constitución. Muchas gracias. Para finalizar, algunas entidades y sectores políticos han relacionado que las movilizaciones, que la movilización social es un mecanismo ilegal de presión, para este caso la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted qué opina al respecto? No es cierto. En la Constitución dicen que nosotros tenemos derecho a pronunciarnos cuando hay malos procesos en los entes, en todas las IAS. Por eso es importante el llamado. Miren, el pueblo hoy se pronunció. Estamos cansados, estamos tristes de ver un país como es Colombia, tan hermoso, lleno de grandes logros. Entonces, por favor, todos a las calles, porque es un derecho constitucional. Gracias. Muchas gracias por estar con RTVC Noticias. También tenemos aquí a otro de los invitados que se han acercado a este espacio y a movilizarse por la ciudadanía, por el voto democrático. Cuéntenos cuál es su nombre y cuál es su opinión respecto a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Huertas, soy pensionado afortunadamente y me parece que lo que hace la Corte Suprema no es un golpe de Estado a Petro, sino es un golpe de Estado a la democracia colombiana. Eso es lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué es importante que la gente se movilice? No, es muy importante porque en Colombia el Poder Judicial piensa que solamente ellos son los que no se les puede hacer nada, digamos así, contra ellos. El pueblo unido va a demostrarles que aquí en Colombia el pueblo puede hacer las leyes. Okay. Bueno, muchas gracias por estar con RTVC Noticias. Yo le voy a pedir aquí a mi amigo Carlos Wilches que nos acompañe porque ha llegado una delegación de los pueblos indígenas amazónicos de la OPIAC. Ellos también han venido a sumarse en colectivo a esta movilización en la defensa de la democracia en Colombia. Nosotros conocimos, compañero, que nuevamente la Corte Suprema de Justicia aplaza la elección de la fiscal general de la Nación. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, nosotros como los 115 pueblos indígenas de Colombia y los 64 indígenas de la Amazonía colombiana, los 6 departamentos, pero tengo el mayor gusto de presentarle a nuestro presidente de la OPIAC, Osvaldo Muca, que es un dirigente ahorita de los 6 departamentos de la Amazonía colombiana. Amazonía viva, humanidad segura. Presidente. Acérquese. Bueno, vamos en este momento. Muchas gracias, Mayor, por estar con nosotros. Tenemos en este momento al presidente de la OPIAC, de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana, que también junto a una delegación bastante representativa de los pueblos de la región amazónica se han acercado y han llegado hasta aquí a la Corte Suprema de Justicia en Bogotá para decirle a la Corte Suprema y manifestarse frente a esa posición que tienen los pueblos indígenas. Compañero, bienvenido. Cuéntame cuál es esa perspectiva que usted tiene respecto a esta decisión de la Corte. Bueno, nosotros como pueblos indígenas de la Amazonía colombiana estamos exigiendo derechos fundamentales para los pueblos indígenas y estamos apoyando a este gobierno porque este gobierno ha tenido el empeño de poder tener en cuenta a los pueblos indígenas, el respetar los procesos de los pueblos indígenas. La Amazonía juega un papel importante para el mundo, para este gobierno, para los pueblos no indígenas y por eso nosotros estamos aquí en defensa de este gobierno que es el gobierno del pueblo, el gobierno de los indígenas, de los no indígenas, de los afros, de todo el país colombiano. Muchas gracias por estar con nosotros y por contarle su voz frente a lo que está pasando en este momento en Colombia. Nosotros desde aquí, desde la Plaza de Bolívar y específicamente de la Corte Suprema de Justicia, seguiremos acompañando en esta jornada de movilizaciones nacionales hoy 8 de febrero. Sigan ustedes con RTVC Noticias. En este momento observamos al presidente de la República, Gustavo Petro, después de sostener una reunión extensa
con los comisionados delegados de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad que llegaron desde el día de ayer y hoy sostenían esta reunión de plena importancia, ya que se está haciendo una evaluación de la implementación del proceso de paz firmado por la guerrilla de las FARC en el año de 2016. Se encuentra el jefe de Estado acompañado de estos delegados, 15 representantes de 15 países que inician esta tarea de verificación. Recordando también que se extenderá hasta el fin de semana, irán a diferentes regiones del país, estarán en el Caquetá, estarán vigilando cuál es el desarrollo que se hace de estos procesos de implementación y sobre todo de las oportunidades para las personas, para los firmantes del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. También delegados del Gobierno Nacional se han hecho presente en este encuentro, algunos también que han aportado los diferentes proyectos y han hecho una exposición completa de lo que ha sido el desarrollo desde la firma del acuerdo, cuántas personas en este momento ya se encuentran inmersas en lo que corresponde a la participación política como integrantes del Partido de Comunes que tienen asiento en el Congreso Nacional. Es parte de la reunión que se ha llevado a cabo esta mañana en la Casa de Nariño, siendo esto parte de la agenda que se desarrollará, como ya lo habíamos dicho, hasta este fin de semana. Se desplazarán también a la ciudad de Cartagena de Indias, en donde darán una completísima rueda de prensa. Esto será casi que el cierre de lo que va a ser su visita al país. Es la tercera que se hace desde el momento en que se hizo esta firma del acuerdo. En la ciudad de Cartagena, repetimos, será el encuentro final de estos 15 delegados de las Naciones Unidas, integrantes de este Consejo de Seguridad, en esta visita que fue anunciada hace aproximadamente 2 meses por parte del propio presidente de la República y en donde resaltaba que es un respaldo también de la comunidad internacional en la búsqueda de la paz y la reconciliación en Colombia. Si quieren, escuchamos en este momento ya las primeras intervenciones que se dan en el marco y desarrollo de esta visita protocolaria. Estamos aquí en Colombia para presenciar de primera mano el progreso logrado en los últimos 8 años de implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016 y el compromiso del Consejo de Seguridad hacia la paz en Colombia. Durante nuestra misión tendremos la oportunidad de reunirnos con interesados relevantes e interlocutores involucrados en la implementación del Acuerdo de Paz. También visitaremos ubicaciones en campo para revisar el progreso y los desafíos en la implementación del Acuerdo Final y obtener una mayor idea de los esfuerzos para expandir el alcance de la paz en el país. También buscamos reunirnos con representantes de la sociedad civil, incluyendo líderes religiosos y expertos académicos, indígenas y líderes afrocolombianos, defensores de derechos humanos y miembros del sector público, entre otros grupos. Estamos contentos de esta reunión con el presidente Petro de ver su compromiso en la implementación del Acuerdo Final de 2016 y las expresiones amplias del compromiso nacional para su implementación continuada. También hemos anotado los muchos desarrollos posibles en este aspecto, incluyendo los diferentes sistemas de reforma, principalmente para el desarrollo agrícola y rural, y la integración completa de los excombatientes. Estas estructuras de excombatientes deben llevar a resultados de cambio en campo. En cuanto al compromiso del gobierno colombiano, promovemos la aceleración de los capítulos firmando un pacto nacional de completar 60% de la implementación para el 2026. Y hemos urgido al gobierno a tomar los pasos necesarios para cumplir con su compromiso. Gracias por su atención y esperamos una visita productiva a este hermoso país y en agradecimientos al presidente Petro y su consejo, sus representantes por invitarnos a su país, y ahora le voy a dar la palabra al representante de Suiza. Thank you, Ms. Ambassador. Coming up, we'll listen to the intervention of the UK. Miss Excellence, Miss Ambassador James Barbara Woodward, Permanent Representative of the UK before the Security Council of the UN.
tardes, damas y caballeros. Presidente Petro, muchas gracias, en efecto, por su hospitalidad y por darle la gran bienvenida a nuestro Consejo de Seguridad en su visita. Estamos encantados de estar aquí, de estar de regreso en Colombia y de hacer parte del progreso y la alianza del Consejo de Seguridad y el gobierno colombiano en el avance de este acuerdo de paz de 2016, los pilares críticos que han llegado a cada ángulo y a cada persona de la sociedad colombiana. Nuevamente, en un cambio rápido dentro de estos desafíos internacionales, estamos de regreso en Bogotá. Estamos teniendo dos oportunidades para visita en campo, para ver nosotros mismos en terreno el avance que se ha logrado y qué más podemos hacer para proteger a los signatarios del proceso de paz, del acuerdo de paz, para proteger a las mujeres, representantes de derechos humanos, grupos vulnerables que han experimentado violencia. Estamos muy motivados por el progreso que hemos notado y somos conscientes de que aún hay mucho por hacerse en cooperación con el gobierno colombiano. Estamos muy agradecidos por todo el trabajo que se va a preparar esta visita y en alianza futura, aclaración de parte de todas las agencias de las Naciones Unidas aquí en Colombia. Gracias. Señora embajadora, a continuación escucharemos la intervención de Suiza. Su excelencia, señora embajadora Pascal Beriswil, representante permanente de Suiza ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Muchas gracias, señor presidente, distinguidos miembros de la prensa. Muy buenas tardes. Ahora voy a permitirle al gobierno colombiano que muestre esos alcances, esos desarrollos amplios para la mejora de la protección de los civiles. El Consejo de Seguridad le da la bienvenida al anuncio reciente del cese al fuego entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, por otros 6 meses y la verificación y monitoreo continua y complementaria del cese al fuego por la misión de verificación de las Naciones Unidas. El Consejo también ya ha expresado anteriormente su esperanza para un mayor progreso en un diálogo y una mayor implementación del acuerdo de cese al fuego entre el gobierno y el grupo llamado Estado Mayor Central para continuar expandiendo el mandato de la verificación, misión de verificación para incluir la verificación y monitoreo de este cese al fuego bilateral. Con esta política exhaustiva de paz, Colombia ha presentado o representado un ejemplo positivo para el mundo. Estamos aquí no solo para promover, para incitar el apoyo de las agencias, sino también seguir el ejemplo de otros países del mundo. Este proceso de paz busca la paz como la base y cubre diferentes áreas para ver soluciones negociadas con diferentes grupos armados y con diferentes elementos de trabajo con la sociedad civil y los interesados locales. Este proceso complementario tiene desafíos, pero también trae oportunidades convenientes. El Consejo de Seguridad y mi país, Suiza, a nivel nacional apoya estos esfuerzos de manera inclusiva y solución sostenible del conflicto armado y su curso. También permítanme decir que hay muchos aspectos innovadores del acuerdo de paz. Hemos hablado y aprendido sobre problemas ambientales, de tierra y también sobre mujeres, paz y seguridad, donde ustedes tienen el acuerdo de paz con uno de los procesos de paz más con mayor respuesta a la parte de género y estamos buscando realmente participar con representantes de mujeres, organizaciones de mujeres a nivel nacional, regionales y locales para escuchar sus voces en una variedad de elementos. Ahora permítame concluir diciendo y reiterar el apoyo completo al proceso de paz del gobierno colombiano y esperamos tener intercambios enriquecedores. Y permítame concluir con el señor Silva, que dice que la paz es para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora embajadora. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Bien, lo que hablamos ahora en la reunión muy extendida de mi parte
fue tratar de resumir el acuerdo de paz en unos capítulos generales, unos bloques que nos permitirían como encontrar la lógica y sobre todo poder tener una evaluación relativamente eficaz. Antes que nada, Colombia tiene 4 décadas en donde su violencia viene disminuyendo. Periodo largo, pero constante disminución de su propia violencia. Y ese es un elemento positivo. Si lo miden por tasa de homicidios, como se miden mundialmente estos temas, pues indudablemente la situación actual de Colombia comparada con la de 1983, por ejemplo, hace 40 años, es muy, muy positiva respecto a esas épocas. Pero aún estamos en una violencia. Y entonces, para entender esta que vivimos en varias regiones del país, porque la violencia ya no es nacional, sino se ha fragmentado y ocupa los territorios permanentemente excluidos en el país, pues es bueno hacer el balance con el Consejo de Seguridad de si se cumplió o no los acuerdos de paz con la FARC hasta la fecha. Es un periodo de 12 años. Si descuento, siendo muy magnánimo, los daños finales del presidente Santos y no los cuento, entonces son 3 gobiernos. Gobierno Duque, gobierno Petro, en proceso, y el que sigue, o la que sigue. Entonces, eso significaría que ya un porcentaje muy avanzado, un poquito menos de la mitad, pero debería haberse obtenido en estos 4 grandes capítulos para poder afirmar con suficiencia que se ha cumplido el acuerdo de paz. Esos capítulos rápidamente son: reforma rural, el nudo gordiano del conflicto armado durante muchas décadas. El acuerdo firmado con el gobierno habló de 3 millones de hectáreas de reforma agraria, es decir, de transferencia de la tenencia de la tierra, de grandes poseedores a campesinos. Esa es la reforma agraria. Y 7 millones de hectáreas de titulación, es decir, de entregarle formalmente un título a gente campesina que ya está sobre la tierra, o a reservas indígenas o a comunidades afros. Este primer punto tuvo 13.000 hectáreas compradas en el gobierno pasado y 200.000 en el presente. Deberíamos estar aproximadamente en 1.200.000 hectáreas. A pesar que hemos acelerado, aún el ritmo es insuficiente y perdimos 4 años. Y en relación a las 7 millones de hectáreas tituladas, vamos en 1.600.000 hectáreas. Igualmente. Este es el capítulo reforma agraria. Se perdieron 4 años. El segundo gran capítulo de los acuerdos de paz lo podemos denominar la verdad. No tiene que ver tanto con el Ejecutivo, tiene que ver con la justicia. Se creó la Justicia Especial para la Paz en esos acuerdos, con este objetivo. Si miramos, si ha aparecido la verdad judicial, hay un esfuerzo de la Comisión de la Verdad Histórica que entregó su informe, pero el esfuerzo de la verdad judicial, que es el que tiene que acabar la impunidad durante todas estas décadas de conflicto, pues tenemos que decir también que no se ha cumplido. Lo que ha existido es que la verdad se fragmentó en diversos tribunales de acuerdo al tipo de sujeto de violencia. Guerrilleros y militares fueron a parar a la JEP, paramilitares a la Justicia y Paz, y civiles terceros, que se les llamó jurídicamente, que son quizás los que dieron las órdenes y las financiaron, están en la justicia ordinaria. Los procesos en justicia ordinaria no se movieron durante todo el periodo.
es decir, los terceros, los mayores responsables de la violencia, parcialmente, muy parcialmente los de Justicia y Paz, y algo se avanzó en JEP, pero esa fragmentación de la verdad, a veces sobre el mismo hecho, pero con actores diferentes en el mismo hecho, termina en tribunales diferentes, por tanto la verdad se fragmenta y lo que ocurre allí es que no aparece la verdad. Hay impunidad. El resultado hasta esta fecha, alrededor del conflicto armado colombiano, es que sigue existiendo la impunidad. Si vamos hacia un tercer gran capítulo, que sí tiene que ver con los gobiernos ejecutivos, es la transformación del territorio. Uno de los grandes fracasos históricos de la nación colombiana, durante 2 siglos de república. Este es un tema que también es uno de los ejes del acuerdo de paz que hizo Santos con la FARC. Transformar el territorio significa que el Estado Social de Derecho se construye en donde antaño fue la guerra. Son territorios, como todos sabemos, olvidados desde hace 2 siglos, donde las minorías étnicas que se llaman en Colombia son mayorías étnicas en el territorio. El Estado los olvidó durante 2 siglos. El balance de las inversiones sobre esos territorios, que fue lo que se derivó del acuerdo de paz, según la Contraloría, es que 80 billones de pesos se han invertido allí en estos años. Yo vengo de recorrerlos con todo el gobierno en pleno y de contrastar el gobierno con las comunidades reunidas sin intermediarios. Yo no veo esa inversión. Todos los indicadores de mortalidad infantil, de mortalidad materna, de agua potable, de niveles de cobertura de educación, es decir, las condiciones básicas de existencia siguen siendo las mismas que antes de los acuerdos de paz y profundamente ínfimas comparadas con las regiones más ricas de Colombia. Mientras la tasa de mortalidad de una región rica de Colombia es de 1 dígito en términos de mortalidad infantil, en estas regiones alcanza 3 dígitos, que marca la enorme desigualdad social y territorial de Colombia. La aguja no se ha movido. ¿Qué se hizo el dinero? Esa debería ser una pregunta a hacer a la Contraloría. ¿Qué pasó con el dinero que dicen se invirtió en estos territorios y que debió, por la magnitud del recurso que se dice, mover las agujas del desarrollo social y no las movió? Yo creo que parcialmente se lo robaron. Y no hay una transformación del territorio. Al contrario, en estos mismos años del acuerdo de paz, si yo miro la principal inversión pública de Colombia en ese periodo, me arroja carreteras. Y fácilmente puedo regionalizarlas por departamentos y me da que la inmensa mayoría de la inversión pública en carreteras se hizo en Antioquia y Bogotá, Cundinamarca. Y que estas regiones del acuerdo de paz quedaron en el último lugar. Si aún subregionalizo más, el mayor volumen de inversión pública de Colombia en carreteras, que es la mayor inversión del país, se hizo en la zona sur de Medellín y Río Negro, y se hizo en el norte de Bogotá y la sabana norte de Bogotá, que sabemos todos son las zonas relativamente más pudientes del país. Es decir, el desarrollo de la inversión pública fue lo contrario de lo que indicaban los acuerdos de paz, que era hacer converger regionalmente a Colombia, precisamente invirtiendo de manera masiva en los territorios excluidos del país. No se cumplió. No se ha cumplido. Y el cuarto punto es la seguridad misma de las personas que firmaron la paz. El balance es 419 muertos firmantes de la paz. De 4.485 solicitudes de amnistía tramitadas por la JEP, se negaron 3.804.
la inmensa mayoría. Y hoy, 7 años después de firmados los acuerdos, hay 595 presos. Esta realidad hace que cualquier firmante de paz tenga ante sí no la posibilidad de una prosperidad dentro de la sociedad colombiana, sino o la muerte, o la cárcel, o el rechazo de la justicia. El efecto de esto, de este incumplimiento, es que de nuevo se reactivó violencias en los territorios que debieron ser abandonados por la FARC, ocupados por el Estado Social de Derecho. Una violencia nueva, es una nueva fase que ya no tiene que ver con la política como antes, sino que tiene que ver con las economías ilícitas que le están dando todo el aceite y la gasolina a que de nuevo se vuelva a prender la violencia en Colombia. Esfuerzo que estamos tratando de contrarrestar con la estrategia de la paz total. Este es el balance hasta el día de hoy. Nos queda un tiempo, lo que queda de este gobierno y el siguiente gobierno, para que en próximas reuniones con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ante el cual se declaró el acuerdo, tiene un estatus allí. Me decía el canciller Leiva que nos suspendieron, que él fue el que organizó esta reunión, que ese estatus equivale como al que hizo Francia cuando decidió no hacer más pruebas nucleares hace un tiempo y declaró eso ante el Consejo de Seguridad. Nosotros también declaramos nuestro acuerdo de paz FARC-Gobierno ante el Consejo de Seguridad, tiene más o menos ese mismo estatus. Por eso hay una verificación, etcétera, y ojalá que estas cifras puedan acelerarse. La decisión que yo he tomado ante esta realidad es que ya no son las instituciones que salieron del gobierno Santos, pequeñas, raquíticas y sin presupuestos, las que pueden lograr que esto simplemente, sino que es todo el gobierno nacional completo, con todo el presupuesto del país destinado a resolver el problema de la desigualdad social y territorial en Colombia, y que por tanto el gran coordinador de la implementación de la paz es el presidente de la República. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Muchísimas gracias, señor presidente. A continuación daremos paso a las preguntas de 3 medios de comunicación. Por temas de tiempo las haremos de manera seguida y posteriormente se dará su respuesta. Invito a Cindy Morales de El Espectador, a Luis Jaime Acosta de Reuters y a Camilo Blanco de Noticias RCN a pasar el micrófono para realizar sus preguntas. Muchísimas gracias. Yo hablo en nombre de los colegas que cubrimos los temas de paz. En el pasado Consejo de Seguridad hubo dudas sobre la ampliación del mandato de la misión de verificación de la ONU en el proceso con la disidencia conocida como Estado Mayor Central. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita el Consejo de Seguridad hoy en esa visita para que esa ampliación se dé? Y por otro lado, ¿cuál es la posición del Consejo de Seguridad sobre la reciente carta del antiguo secretariado sobre posibles incumplimientos en la JEP? Gracias. Muy buenas tardes. Para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la ONU está contemplando involucrarse en negociaciones de paz con grupos diferentes al Ejército de Liberación Nacional, ELN, y al Estado Mayor Central, es decir, con la Segunda Marquetalia y las autodefensas gaitanistas de Colombia. Y si es así, la misión de verificación tendría la capacidad para apoyar tantos procesos de paz en forma simultánea, además de la implementación del acuerdo de paz firmado en el 2016. Y para el señor presidente Petro, si me permite, las autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia o llamadas por el gobierno el Clan del Golfo, están reclamando un estatus político para desentrabar la negociación. Su gobierno está contemplando esa posibilidad, teniendo en cuenta que anteriores gobiernos, en el caso de Uribe, en el 2005 hizo una negociación de paz que permitió sacar de la guerra varios hombres que conformaban los escuadrones paramilitares. Muchas gracias.
Buenas tardes. El ELN ha pedido financiación para dejar de secuestrar en medio del cese el fuego. Ellos lo llaman un fondo multidonante. ¿Se ha discutido dentro del Consejo de Seguridad esa posibilidad? Y, presidente, ¿usted cómo lo ve? ¿Qué condiciones cree que deba haber para que exista este fondo multidonante? Adelante. Muchas gracias por sus preguntas. Voy a tomar las primeras dos porque están relacionadas con el mismo tema. En adición a nuestro enfoque en este estatus de la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016, esta visita también nos permite hablar con el gobierno y con otras entidades sobre otros diálogos que se están llevando a cabo, y nos estaremos reuniendo con los negociadores del gobierno, con el ILN y el EMC, para tener un mayor entendimiento. Gracias. Bueno, el tema autodefensas tiene unos orígenes históricos que es el paramilitarismo. Son ecos, como en todas estas organizaciones del pasado, no es exactamente lo mismo. En la negociación con los paramilitares que yo viví desde el Congreso, sí se quiso de entrada establecer un estatus político, incluso a través de un referendo de aquella época que ya se ha olvidado mucho, conceder amnistía e indulto, y dar curules del Congreso de manera indeterminada, fue la palabra usada, en un proyecto de consulta popular que la Corte no dejó pasar. Y después vino la discusión de la Ley de Justicia y Paz, y después la sentencia de la Corte Constitucional, que es la que cierra la gran discusión que hubo alrededor de este proceso, que los paramilitares dicen se incumplió. Ese cierre de la Corte Constitucional nos arrojó fue a un proceso mediante el cual el paramilitarismo se sometía a la justicia, tribunales de justicia y paz, había unos beneficios jurídicos establecidos en la ley a cambio de verdad, que fue lo que yo propuse en el Congreso y otros muchos parlamentarios de ese entonces, a cambio de verdad y de reparación a las víctimas. Es decir, cambió el primer escenario y finalmente fue lo que llamamos un sometimiento colectivo a la justicia. Los nombres, digamos, pueden ser discutibles, pero en relación a este tipo de grupos creo que se puede asemejar y utilizar la ley del paramilitarismo. Eso no hay en este momento contactos, así que no sabemos reacciones al respecto. Nosotros tenemos conversaciones con bandas delincuenciales en las cárceles, las de Medellín, en el territorio, las de Buenaventura, como es de público conocimiento, pero esas negociaciones no se pueden encaminar dentro de lo que llamamos un estatus político. Son negociaciones que buscarían, y ese es un tema de la nueva Fiscalía, la Constitución en Colombia, que ha sido dificultada desde el gobierno Santos hasta la fecha, de una figura de sometimiento colectivo a la justicia. Y creo que es pertinente. Y en relación al tema multidonantes, que viene de ser tema en la reunión con el ELN, multidonantes son muchos países o entidades, organizaciones extranjeras que colaborarían con el esfuerzo de la paz, en el caso del ELN. ¿Cuál es mi visión al respecto? Y no quiero quebrantar las discusiones que se dieron en este ciclo, que es el sexto, es que perfectamente se pueden inscribir en lo que llamamos transformación del territorio, que hemos hablado aquí en esta reunión, como la comunidad internacional, como se le llama, que es estatal, que es pública, pero también privada, económica y socialmente, podría ayudarnos a transformar el territorio donde están asentadas en este momento organizaciones armadas ilegales
de tal manera que la prosperidad de la población permita la salida de la economía ilícita, que eso es lo fundamental, y en la medida en que el territorio construye una economía lícita próspera, pues la articulación y la reinserción de las personas individuales o colectivas de las actuales organizaciones armadas. Bueno, dejo ahí. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias, señor presidente. De esta manera damos por terminada la presente declaración conjunta entre el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A todos, gracias por acompañarnos. Feliz día. Eran las palabras entonces del presidente de la República y también del Consejo de Seguridad que están de visita en nuestro país. Por eso ya vamos a hacer de inmediato un repaso por el recorrido de las regiones. Inicialmente vamos a ir a Bucaramanga para saber cómo avanza esta jornada convocada no solamente por el Gobierno Nacional, sino también por las distintas centrales obreras. Joana Niño, muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación a esta hora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en Bucaramanga la manifestación comenzó desde las 9 de la mañana y se asentaron frente al búnker de la Fiscalía Seccional Regional en Santander, que está ubicado sobre la carrera 19 entre calles 28 y 26, donde precisamente estas vías se encuentran cerradas a esta hora. Son varios sindicatos los que hoy hacen presencia y uno de ellos son los docentes. Por eso vamos a hablar con Nora Villamizar. Ella es la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Santander. Nora, bienvenida a RTVC Noticias. ¿Por qué están ustedes hoy? Bueno, muchísimas gracias. Hoy estamos acá porque nos hemos convocado las centrales obreras, las organizaciones sociales, populares, artísticas y de derechos humanos para protestar por la no elección de la fiscal general de la Nación. Nos parece muy sospechoso de que el fiscal actual, Francisco Barbosa, que está involucrado en hechos de corrupción, y la vicefiscal Marta Mancera no quieren salir, y la Corte Suprema de Justicia hace un silencio sospechoso. Entonces nosotros estamos protestando porque consideramos que se está violando la Constitución, la ley, y hay una burla hacia el pueblo colombiano. Queremos decir y advertir que cuantas veces sea necesario saldremos a las calles a defender y apoyar a este gobierno y sus proyectos sociales. Muchas gracias. Pues los docentes también hacen presencia en este lugar, vienen desde diferentes municipios del departamento, como por ejemplo Puerto Wilches. Usted viene a Puerto Wilches, me decía hace contados minutos. ¿Cómo es su nombre y bienvenido a RTVC Noticias? Señorita, mi nombre es René Escobar Ahumada. Vengo desde Puerto Wilches, Santander, representando al Comité Municipal del CES Puerto Wilches. Puerto Wilches, como usted sabe, es uno de los dos municipios con Barrancabermeja donde a voto limpio ganó nuestro presidente Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez. Estamos aquí defendiendo las regiones, estamos aquí defendiendo la democracia, estamos defendiendo el gobierno del cambio y estamos defendiendo y exigiéndole al fiscal que respete a FECODE. Muchas gracias. Pues también en el transcurso de la mañana, docentes de municipios también aquí del área metropolitana de Bucaramanga ya llegaron hasta acá, al búnker de la Fiscalía en Bucaramanga, para también brindar ese apoyo. Bienvenido a RTVC Noticias. Usted viene desde Piedecuesta. ¿Qué pide usted hoy? Bueno, la verdad es que yo pido justicia en este país. Ya basta de tantas injusticias, ya basta de que se acomoden para que las élites de este país sigan haciendo lo que les da la gana. Entonces, pues, el pueblo colombiano ya no quiere eso, hace rato que no lo ha querido, pero tenemos un gobierno que en estos momentos está haciendo las cosas bien y estamos respaldándolo para eso. Muchas gracias. Pues de esta manera, como ustedes están observando, a través de eventos culturales y extendiendo una muy larga bandera de la tricolor, es como se vive a esta hora este plantón frente al búnker de la Fiscalía acá en Bucaramanga. Se espera que más tarde hagan presencia estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, quienes se vienen desplazando desde la carrera 27 para 19 entre... Vence exactamente el 14 de febrero. Y evidentemente esta gente que se ha estado movilizando por todo el país y fuera
los colombianos en el exterior están notando que si la Corte Suprema de Justicia no nos ayuda a los demócratas en el sentido de facilitar a partir de la terna que escogió el presidente de la República, porque es su facultad legal y constitucional, escoger la nueva fiscal porque va a ser una mujer, pues sencillamente eso ahonda lo que se ha denominado la tensión institucional. ¿Por qué? Porque seguramente si al 14 de febrero no se llega exactamente con la definición por parte de la Corte de la escogencia de la nueva fiscal, pues sencillamente se va a producir una situación que tiene sin duda alguna alarmado a todo el país. ¿En qué consiste? Que será la señora vicefiscal Marta Mancera quien asuma la condición de fiscal general de la Nación. ¿Y eso qué significa? Después de las investigaciones que los medios de comunicación alternativos e incluso voces tan poderosas como la del mismo Daniel Coronel han señalado, por ejemplo, un informe que presentó la revista Raya en donde se demuestra, donde presuntamente se demuestra y se develan unas situaciones realmente asombrosas y catastróficas para la institucionalidad de la Fiscalía, en el sentido de que un señor que se llama Francisco Martínez, alias Pacho Malo, que era el director del CTI en Buenaventura, está coaligado con una mafia criminal para adelantar procesos de exportación, y que ese informe fue justamente entregado por uno de los agentes del CTI un par de días antes, para que fuese conocido tanto por la vicefiscal como por el fiscal. Hay que decir que ese señor agente del CTI fue asesinado 2 días después. ¿Qué va a pasar entre el 14 y 22 de febrero? 22 de febrero se lo menciono porque fue la fecha que impuso hoy, que habló la Corte Suprema de Justicia para la elección de nueva fiscal general de la Nación en otro aplazamiento, y el 14 ya cuando no estará Francisco Barbosa. ¿Qué va a pasar entre la gente? ¿Qué va a pasar entre las diferentes asociaciones, entre aquellos que están apoyando esta iniciativa y sobre todo los señalamientos que hizo desde la semana anterior el propio presidente de la República cuando se refirió a un golpe blando? Bueno, lo primero que hay que decir es que sin duda alguna hay un fenómeno de golpe de Estado en curso. En eso no nos llamemos a engaños. Actuaciones como por ejemplo las que se presentan en los organismos de control. Hablemos de la Procuraduría. ¿Cómo es posible que una señora que roba 70.000 millones de pesos, la ministra de las TICs, Abudinen, y a ella no le desarrollaron ningún proceso sumario? A un hombre como Álvaro Leiva Durán, ministro de Relaciones Exteriores y el canciller de la República, justamente por oponerse a la corrupción en el marco de un proceso licitatorio irregular. Entonces, hoy ya lo han suspendido de su cargo en el ejercicio de la Cancillería. Ese tipo de situaciones, sumadas, por ejemplo, a otra serie de investigaciones que vienen adelantando estos organismos de control contra las personas, mujeres y hombres que están en el gobierno del cambio, pues sencillamente están adelantando una estrategia de impedir que el gobierno avance. Sumado a eso, obviamente, el desarrollo de una matriz política y mediática en donde permanentemente se expresa el impulso, la promoción y el auspicio del odio contra este gobierno. Para la muestra un botón, ayer lamentablemente un locutor de una prestigiosa emisora musical en Bogotá hace uso de unas acusaciones temerarias y desmedidas contra el presidente de la República. En mi opinión, están creando ese ambiente de polarización, de odio, justamente para propiciar un fenómeno de ruptura institucional. Y luego lo que hemos dicho en el caso del fiscal, que ha utilizado su cargo de fiscal para adelantar primero su campaña política sobre la campaña política electoral, porque para nadie es ningún secreto que va a ser candidato a la presidencia, sobre la base de arremeter permanentemente contra la institución presidencial en nuestro país. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros en Colombia Humano? Eso es importante contárselo a los colombianos. Estamos convocando a la creación de un frente nacional por la defensa de la democracia, en donde sin ninguna duda los movimientos sociales, FECODE por ejemplo, la CUT, la CGT, el movimiento campesino, los movimientos indígenas, los movimientos de las juventudes en todo el país, el movimiento LGBTI, efectivamente consolidan una coordinadora nacional popular por la defensa de la democracia. Estamos llamando para que ojalá cuanto antes
no superior a 10 días, podamos realizar un encuentro nacional de emergencia en Bogotá con todas esas organizaciones sindicales, cívicas y populares para seguir adelantando este proceso de la movilización popular. Nosotros hemos concebido en el respaldo a esta iniciativa, que también hay que decir, lo que hoy se produjo en el 8F, como ya se está llamando en las redes, fue una iniciativa absolutamente espontánea. Esa ni la convocó el presidente ni los partidos políticos que hacemos parte de la coalición del Pacto Histórico. La gente está de alguna manera absolutamente indignada porque están poniendo en tela de juicio su derecho fundamental a elegir y ser elegido. Por eso hoy el numeral más importante fue: el voto del pueblo colombiano que se expresó el 19 de junio se debe respetar. Y en ese sentido, esa campaña para defender el derecho a la democracia, que está expresado en que 11,5 millones de colombianas y colombianos constituimos un mandato popular por 4 años, evidentemente tiene que avanzar en 4 grandes dimensiones. La primera de ellas, sin duda alguna, la calle, la movilización popular. Hay que adelantar otra batalla en los estrados judiciales, lo que llaman el lawfare. Y por supuesto, tenemos que abordar el tema de la comunicación, las redes sociales, estos mecanismos de comunicación alternativa que garanticen efectivamente en ese ámbito desarrollar una comunicación asertiva para la defensa de la democracia. Y un componente muy importante es la necesidad de lograr que el mundo entero, que Naciones Unidas, que la CIDH estén pendientes de ese proceso, que lo único que quiere es justamente romper el hilo institucional del modelo democrático en Colombia. Recuerde, por último, las declaraciones de la señora María Fernanda Cabal hace un año. Lo dijo públicamente en un video que circula: no vamos a permitir que se garanticen los 4 años del gobierno del presidente Petro. Más elementos de juicio para concluir que hay un golpe de Estado en curso. Hay quienes satanizan esto de la movilización social, y ya para cerrar, para hacer una especie de conclusión, ¿cuál es el llamado para las personas que apoyan el proyecto, obviamente, del presidente Gustavo Petro, para de pronto acallar esas voces que dicen que en la calle no es y que se tiene que esperar a que el transcurso de lo que corresponde a la justicia, lo que corresponde a la Corte, a los organismos de control, pues que siga su curso, pero sin movilización? Esas voces que está usted señalando son las voces de gente sinvergüenzas, porque están por debajo de cuerda generando la conspiración contra el modelo democrático, el gobierno democrático del presidente Petro. Y entonces convocan a la ciudadanía que sencillamente, como corderitos, vayamos al sacrificio del gobierno del cambio. No, señores, es que nosotros ya lo vivimos en el año 2013. El 2013, y termino rápidamente haciendo esta reflexión histórica, el 9 de diciembre, el señor procurador Alejandro Ordóñez toma la destitución o la decisión de destituir al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y de inhabilitarlo por 18 años por haberle bajado las tarifas del servicio público, concretamente Transmilenio, para que la gente pobre pudiese acceder. Inmediatamente muchos bogotanos, entre los cuales estuve yo, decidimos sembrarnos en la Plaza de Bolívar durante 3 meses. Y logramos consolidar y construir un movimiento que se llamó Petro no se va. Y al final, mediante esas 4 dimensiones articuladas, la movilización en la calle, yo quiero decir que durante esos 3 meses más de 4 millones de bogotanos se movilizaron por la Plaza de Bolívar. Pero no nos quedamos allí. Utilizamos las herramientas jurídicas de las cuales dispone la Constitución de 1991. Las acciones populares, la acción de tutela, y finalmente una de ellas, una acción ante el Consejo de Estado, terminó otorgándole las medidas cautelares que, entre otras cosas, se las había otorgado el CIDH o la CIDH, también es importante decir, y que no las quiso aplicar el presidente Santos con el presidente de la República. Porque un poco lo que quiero decir ya para terminar es que la obsesión de la élite oligárquica en Colombia siempre ha sido acabar con la vida política del presidente Petro. Pues aquí hay 11,5 millones de colombianos que no lo vamos a permitir y vamos a seguir movilizados en esa tarea en donde una campaña similar, integral en esas 4 dimensiones, la movilización popular, la batalla jurídica, la acción comunicativa y también la acción internacional, muy importante lo que acaba de hacer el Pacto Histórico, ya se fue hasta Washington a solicitar medidas cautelares porque evidentemente van detrás de la intención de acabar con el mandato democrático del presidente Gustavo Petro, que está sostenido
en un mandato absolutamente legítimo como el hecho de que 11,5 millones de colombianos el 19 de junio decidimos otorgarle la oportunidad para que cumpla efectivamente un ejercicio de gobierno durante 4 años, no como lo dice la señora María Fernanda Cabal, que hay que impedir que gobierne los próximos 4 años. Concejal, muchísimas gracias por estar en este espacio de opinión, en este espacio de diálogo en RTVC Noticias. Feliz tarde. Feliz tarde a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación. No, señora, usted y nosotros seguimos con más información del día. Vilma, adelante. Luego de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística revelara que la inflación bajó en enero, el ministro de Hacienda pidió bajar las tasas de interés. Laura Rodríguez, buenas tardes. Usted tiene los detalles. Vilma, Juan Carlos, muy buenas tardes para ustedes y para todos los televidentes. Sí, pues mire, el DANE reveló que la inflación bajó a 8,35%. Esto representa una disminución significativa si se compara con enero de 2023, cuando se ubicó en 13,25%. Por esos datos, el jefe de la cartera de Hacienda considera que el Banco de la República debe bajar aún más las tasas de interés para darle un alivio al bolsillo de los colombianos. El ministro de Hacienda destacó la reducción del costo de vida en enero. ¿Qué hay de importante en esto? Primero, que tenemos 10 meses bajando. Segundo, que se consolida en un dígito. Tercero, que aquí ya están incluidos los precios que se tienen que incrementar en el mes de enero, el ajuste de salarios, el ajuste de peajes, el último ajuste de gasolina, 600 pesos, el ajuste de todos los productos que tienen alguna conexión con el índice de precios. Aseguró que es oportuno bajar las tasas de interés. Y por lo tanto, es el llamado de atención a la Junta Directiva del Banco de la República de que hay todos los elementos necesarios para poder seguir reduciendo la tasa de intervención. El presidente Gustavo Petro mencionó a través de sus redes sociales que con la baja en la inflación, el poder adquisitivo de los hogares se recuperará. Volvió a bajar fuertemente la tasa de inflación. Está en 8,35% anual. El salario mínimo lo subimos en 12%, así que si logramos mantener el descenso de la tasa inflacionaria, los trabajadores de Colombia tendrán un nuevo ascenso de su nivel de vida en términos reales, igual o mayor que el año pasado. El dato de inflación anual en enero no se registraba desde febrero de 2022. Al Supremo de Estados Unidos llegó hoy el trámite que podría inhabilitar a Donald Trump en su objetivo de volver a ser presidente de ese país. El alto tribunal escuchó los argumentos orales sobre si la 14ª enmienda de la Constitución le impide presentarse de nuevo por su papel en el ataque al Capitolio. The ridiculous and baseless. Las acciones que un presidente en pleno ejercicio de sus funciones hubiesen podido motivar, impulsar o siquiera sugerir que esto fuera posible en la nación más poderosa del globo, centenares de personas enardecidas atacaran el lugar donde se hacen las leyes para desconocer un resultado electoral que puso en jaque esa democracia. Ese fue el tema que concentró hoy a los 9 magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos y, como si se tratase de un examen académico, tuvieron que orbitar pero a la vez decidir sobre una única pregunta. ¿Puede figurar el nombre de Donald Trump en las papeletas de las primarias presidenciales del Partido Republicano en Colorado, teniendo en cuenta su presunto rol en el ataque que sus partidarios protagonizaron al Capitolio el 6 de enero de 2021? ¿Qué pasa? Que citando la 14ª enmienda de la Constitución, la Corte Suprema, pero de ese estado, Colorado, determinó hace casi 5 semanas que el hito político, el hombre que pasó de magnate a presidente y quien se perfila con más fuerza como nominado republicano de 2024, debe quedar excluido, es decir, ni su foto ni su nombre figurar en las papeletas electorales.
Desde 1868, cuando se ratificó la 14ª enmienda, nos examinaba, que entre otras, tiene una sección que reza que se prohíbe a todo aquel que incurra en actos de insurrección o rebelión ser considerado legalmente como aspirante a puestos federales, en este caso, la Casa Blanca. Trump apeló a la Corte Suprema, le pidió que desestimara el fallo de Colorado y propuestas similares en otros estados para poder seguir firme en su carrera para los comicios presidenciales. Y aunque la Corte esquiva temas políticos, este es de tal relevancia que dispuso de 80 minutos para pronunciarse. Así las cosas, el tribunal también podría aceptar a trámite la apelación de Trump contra un fallo de un tribunal inferior que lo despojó de inmunidad procesal penal y lo dejó en condición de civil para ser juzgado por esos cargos de conspiración, pero los relacionados con sus intentos de alterar el resultado de las elecciones de 2020 a su favor. El futbolista colombiano James Rodríguez se va del Sao Paulo de Brasil. Por más que el jugador se mostró recuperándose de su lesión y publicando en sus redes sociales que seguía en el club, sorpresivamente su entrenador reveló que en realidad el jugador le pidió a la directiva del Sao Paulo llegar a un acuerdo para irse. La negociación incluye no cobrar el salario que le quedaba por el contrato, pero eso sí, saldar la deuda que el equipo tiene con el futbolista aparentemente por bonos. El técnico del Sao Paulo, Thiago Carpini, confirmó la noticia. Fala de una situación crónica, parece que tiene un problema. Quisimos ayudarlo con el tema de su pantorrilla, cuidándolo y dándole una atención especial para contar con él lo más pronto posible, pero la decisión del mismo jugador fue irse. El no contar con el jugador no fue una decisión técnica y tampoco de parte del club, fue una decisión personal del jugador. Millonario le ganó el clásico al América de Cali por 1-0 y amplió a 106 las victorias azules sobre los Escarlatas de Cali. Aquí la crónica del encuentro. América lo buscó primero. Nobleza obliga y Millonario respondió. Y no solo una, sino dos veces. La jugada polémica del primer tiempo dio para comentarios. La realidad es que tras el centro hay duda primero por la posición de Barrios, pero en definitiva la pelota salió y por eso los jugadores de Millonarios se quedaron parados. Los futbolistas de América siguieron jugando y lograron marcar. Por eso Gamero reclamó. Porque es que anteriormente hubo una jugada que nos pitaron fuera de lugar a nosotros sin esperar el VAR. Yo le manifesté. ¿Por qué en esta jugada, si ustedes saben que es fuera de lugar, por qué esperan el VAR? Para el segundo tiempo, Millonarios consiguió el gol de la ventaja definitiva para retomar la senda que mostró al principio de la liga. Hoy había que ganar el partido. Necesitamos los 3 puntos, pero no podíamos desordenarnos para ir a buscar un partido contra un gran equipo. Porque ese equipo tiene muy buenos jugadores. Y jugar el clásico obliga a rescatar algo. América lo intentó al final, pero no lo consiguió. No hay excusa, perdimos los 3 puntos. Es responsabilidad mía, pero sí me quedo con la sensación de lo que veo de cara a futuro. Es un equipo que va a ser bravo internacionalmente. El América no le gana a Millonarios en Bogotá desde hace 5 años y el embajador amplía la ventaja de victorias a 106 contra 83 de los rojos. El clásico sigue siendo azul, pintado de azul. En el desarrollo de la quinta fecha, Alianza de Valledupar logró su primera victoria del campeonato. Superó al Envigado como visitante por 2-1. En el Parque Estadio Polideportivo Sur de Envigado se fue adelante el equipo naranja. Deja el rebote del golero de Alianza, lo recupera Byron Garcés al fondo. 1-0 para el cuadro del Envigado al 62. Emerson Batalla, después del pase de Rubén Manjarres, 5 minutos después, empata las acciones. Envigado 1, Alianza 1. Y posteriormente Emerson Batalla va a habilitar a Andrés, el Topo Rentería, para que al minuto 76 Alianza consiga su primera victoria. 2-1 frente al Envigado Fútbol Club. Y así se juega esta fecha de la Liga del Fútbol Colombiano. Pereira contra Fortaleza, Junior Pasto y Patriotas Nacional se juegan en la noche de hoy. Pasamos para continuar con los partidos. Jaguares, Águilas Doradas y Cali frente al Boyacá Chicó. Esto será el febrero 9, viernes, y el sábado 10 de febrero se va a terminar
esta quinta jornada con los encuentros de Equidad Tolima, Bucaramanga, Once Caldas y Medellín ante Independiente Santa Fe. El colombiano Miguel Borja sigue siendo figura en Argentina con el equipo River Plate. Marcó el primer gol del elenco millonario en la victoria por Copa Argentina contra el club Excursionistas. La jugada la inició Paulo Díaz tocando para Colidio, que habilitó a Franco Mastantuono, la nueva figura de River Plate, que con 16 años remató. El arquero Cajal dio rebote para que Borja marque la apertura del marcador y su séptimo gol en el año. Primero en la Copa Argentina para darle a River el paso a la ronda de 16avos de final. El delantero cordobés ha marcado gol en los 4 partidos oficiales de su equipo este año, por lo que es la máxima figura del plantel millonario. Y hablando de ciclismo, el campeón nacional de ruta Alejandro Osorio ganó la tercera etapa del Tour Colombia 2024. Una dura fracción se vivió en la jornada matinal con un circuito en Tunja de 11 vueltas en la que se vio al gran campeón internacional Mark Cavendish tomándose fotos con los aficionados mientras competía. También fue saludando mientras recorría el camino. El ganador al final fue Osorio, con segundo lugar para Rodrigo Contreras del equipo Nubank. Precisamente el Rorro Contreras es el nuevo líder de la carrera, desplazando a Harold Tejada, que ahora es segundo a 6 segundos. Tras la reunión del presidente de la República, el Ministerio de Transporte y la consejera de las regiones con las autoridades locales para tratar las problemáticas de la vía al llano, el gobierno nacional anunció que invertirá inicialmente 380.000 millones de pesos. Laura Rodríguez, regresamos con usted. Así es, mire, por los constantes problemas en la vía Bogotá-Villavicencio por cuenta de los derrumbes y cierres intermitentes, las autoridades mencionaron que es necesario iniciar obras en los puntos más críticos del corredor. Además, mantendrán unas mesas técnicas donde compartirán información actualizada de la vía al llano y las medidas que se irán adoptando paulatinamente. El ministro de Transporte mencionó que con trabajo articulado con las autoridades locales garantizarán la conectividad por la vía al llano. Y acordamos, en función de la disponibilidad de recursos que tiene en este momento para todo el país, la Unidad de Gestión de Riesgo del Ministerio de Hacienda, una serie de intervenciones sobre la base de 16 puntos críticos que se han identificado. Estos procesos se llevarán de la mano con el INVIAS y la ANI. El presidente Gustavo Petro pidió analizar nuevas alternativas de movilidad en ese corredor. De la mano con las comunidades también acordamos una mesa de trabajo en la que el presidente ha propuesto que se revisen alternativas de movilidad que tengan que ver con conectividad redundante en esta zona, que no solamente tenga que ver con componentes carreteros. Se habló de corredores como Villavicencio, Puerto Gaitán, la conectividad con el río Meta y adicionalmente buscar alternativas que permitan tener redundancia de modos de transporte para conectar el centro del país con el oriente. Según la gobernación del Meta, se requieren cerca de 1,2 billones de pesos para atender las afectaciones en la vía Bogotá-Villavicencio. Mientras tanto, la Aeronáutica Civil informó con la Organización de Aviación Civil Internacional y las aerolíneas que realizarán este jueves una prueba piloto de los procedimientos de seguridad en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Por ese motivo, solicitó a los usuarios que tengan vuelos programados hacia destinos como Estados Unidos llegar con anticipación de 4 horas, ya que podrían tener demoras adicionales en los procesos de embarque. RTVC en las regiones y desde Chocó con las comunidades trae para ustedes una de las problemáticas que por años ha vivido el departamento, que es la minería ilegal. Lisa Díaz, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues desde muy temprano hemos estado hablando y acompañando a las comunidades, quienes manifestaron que reciben con esperanza la nueva iniciativa por parte del Gobierno Nacional de crear los distritos mineros para la paz, pues aseguran que este proyecto ayudaría para el desarrollo económico de la región, pues debido a que la minería es una de la actividad económica principal para los pobladores. Y precisamente estuvimos hablando con uno de ellos, quienes nos manifestaban que aunque hay presencia de grupos armados ilegales en la zona, no todas las personas que realizan esta labor hacen parte de estas organizaciones. No se puede seguir mirando la minería de oro como la causante del daño ambiental o de un desastre.
como un sustento diario. De esta manera ven la minería los pobladores de Chocó. Una actividad productiva que le va a ayudar a la gente a generar recursos para supervivencia. O sea, necesitamos supervivir. En cada mina ilegal podrían estar entre 15 y 20 trabajadores, la mayoría jóvenes, quienes aseguran que llegaron ahí por falta de oportunidades. La minería es muy difícil, es uno de los trabajos más difíciles. Se le dañan las manos a uno, se le dañan los pies, hasta el cuerpo le daña a uno. Mucho trasnocho, muchos dolores, se mantiene uno cortado y todo. Entonces todo eso pasa porque por la falta de empleo. Aseguró que trabaja día y noche con la incertidumbre de que en cualquier momento lleguen las autoridades. Estoy dependiendo de la minería y estoy entrando a la minería, estoy trabajando al 12%. Estamos trabajando al 12%, entonces de 85 millones de pesos, sácale el 12%. Y entonces eso le toca a 10 trabajadores que somos. Según su testimonio, en la zona también son permanentes las llamadas vacunas. Si van a trabajar aquí, hablen con el dueño del terreno, que van a explotar, entonces ya uno se dirige a ellos, cuánto cobra por su terreno, entonces ya ellos cobran un porcentaje. Si me hago una libra de oro, te doy 10 castellanos de oro y pues el resto es para mí, ya le pago 5 castellanos como lo hacía el grupo que me esté cobrando por cuidarme. E igualmente, quienes realizan esa actividad deben acoplarse a unas reglas en la zona. Ponen reglas, cuando ellos están en el lugar, ellos ponen reglas, mira, aquí estamos trabajando nosotros, somos de tal y tal y tal, pues trabajamos así, así. Una problemática que también afecta el medio ambiente. Aquí estamos viendo el río Atrato y el río Quito. El río Quito viene un color diferente al del río Atrato. ¿Por qué? Porque en el río Quito hay más dragas que sobre el río Atrato. Frente a la difícil situación que debe padecer como resultado de la minería ilegal, la comunidad celebra las nuevas iniciativas por parte del gobierno. El tema de los distritos mineros para la paz lo consideramos muy importante y eso nos abrió muchas esperanzas a nosotros. De que se constituyeran los distritos mineros. Reiteró que aunque existe presencia de grupos ilegales, no todos quienes trabajan en la minería hacen parte de estas bandas. Y como ustedes se han dado cuenta, nuestra voz del territorio se encuentra en la Plaza de Bolívar. Allí nos conectamos con el ambiente a esta hora, Sandra Chindó, y además usted nos tiene una historia con la comunidad Huitoto. Adelante, Sandra. Adelante, Sandra, le estamos escuchando. Así es, Juan Carlos y compañeros, nosotros seguimos en este momento en la Plaza de Bolívar, precisamente sobre la carrera octava. Estamos acompañando a la gente que se ha acercado a la movilización nacional de este 8 de febrero. Se han acercado a este espacio muy puntualmente sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones de mujeres. Hemos tenido una presencia importante de organizaciones campesinas, de pensionados también. Ha habido una representación importante de pueblos indígenas que han venido de diferentes territorios de Colombia a posicionar su voz y a manifestarse y sobre todo a rechazar la última decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos aquí también algunas personas que estamos viendo en este momento en la cámara que han venido a hacer denuncias en relación al tema de salud. Bueno, muchas personas han aprovechado este espacio de movilización para decirle al gobierno necesitamos atención, pero también lo respaldamos. Estamos aquí escuchando las voces de la gente que nos está acompañando en este momento y observamos al fondo una cantidad de personas que se han acercado a la parte central, a la entrada de la Corte Suprema de Justicia, con diferentes banderas, la bandera de Colombia que la relucen, indicando el acompañamiento a la democracia y sobre todo el respeto por este gobierno, pero el respeto en términos de el respeto a los derechos políticos. Eso es lo que estamos observando y se acercan muchas personas que todavía a estas horas de la tarde se encuentran aquí pronunciándose y rechazando esa
decisión de la Corte Suprema de Justicia. Hemos escuchado diferentes voces en el transcurso del acompañamiento que nosotros como equipo de RTBC hemos realizado, y es que la gente está preocupada sobre quién va a proteger el voto popular. La gente está muy preocupada también sobre cuáles van a ser esos pasos a seguir frente a la protección de la justicia. Muchas organizaciones sociales se han acercado a pedir independencia de la justicia. Sin embargo, la última decisión de la Corte Suprema de Justicia no ha sido bien recibida por las personas que se han acercado a la movilización. Y como ustedes pues, pueden observar, lo que dice la gente, las consignas de la gente, rechazan la elección de Mancera como fiscal interina. Rechazan abiertamente y de manera contundente la elección interina de la fiscal Marta Mancera, señalando que esta fiscal no representa imparcialidad y sobre todo le preocupa a la gente las últimas investigaciones en la cual ella está involucrada. En este momento también estamos observando organizaciones de jóvenes, mucha presencia de jóvenes estudiantes universitarios que también vienen aquí a pronunciarse y a alzar su voz en nombre del movimiento estudiantil. Nosotros seguiremos aquí acompañándoles en lo que acontezca en esta jornada de movilización nacional para la exigencia de la elección de la nueva fiscal. También en otras noticias nosotros les contamos que conocimos la historia de un joven indígena del pueblo Muruymuna, del sur de Colombia, que está desarrollando un proceso artístico muy importante, y es que está componiendo letras musicales en su lengua materna como una apuesta para dar a conocer los pueblos indígenas al mundo. Tenemos la Con fraseos rítmicos en Muruymuna, Leider Sánchez, o Cací Yarucú, como es su nombre en lengua materna, transmite a través de sus canciones mensajes de armonía para el mundo. Hemos decidido voltear eso en nuestra lengua, pero con mensajes positivos, hablando más de las vivencias, de nuestras costumbres, de la palabra de vida, todo lo que tiene que ver con nuestra tradición, con lo que nos han enseñado nuestros mayores, nuestros abuelos. Este joven oriundo de La Chorrera, Amazonas, decidió incorporar géneros musicales como el trap y la cumbia para escribir canciones inspiradas en la espiritualidad y la magia de la Amazonía colombiana. Llevando siempre la buena palabra, la medicina, para crear conciencia de que la lengua de nosotros tiene que ser recuperada, tiene que ser visibilizada para crear ese impacto ante los jóvenes. El pueblo Muruymuna es una de las comunidades sobrevivientes al etnocidio cauchero, que entre 1880 y 1914 cobró más de 30.000 vidas indígenas. Por esto, Leider busca rememorar la resistencia de su pueblo. Tenemos una historia triste del etnocidio, genocidio cauchero, que casi exterminan pues nuestro pueblo. Entonces, a base de eso, pues eso fue como esa fuerza, ese pilar para crear esas canciones en lengua propia. Y me siento muy contento gracias a los abuelos del territorio que siempre han venido acompañando este proceso. Con música en lengua materna muruymuna, el artista Cací Yarucú busca que el saber ancestral amazónico sea resguardado por las juventudes indígenas y con ello garantizar la pervivencia física y cultural de los pueblos originarios. 1:50 p.m. Vamos ahora a Bucaramanga, en donde avanzan las marchas, y allí está Joana Niño. Joana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora la manifestación que hace contados minutos se encontraba frente al búnker de la Fiscalía de Bucaramanga comenzaron a desplazarse. Van a tomarse toda la carrera 19 hasta la calle 36 para allí descender hasta la carrera 14, donde se encuentra la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Hace contados minutos tomaron esa decisión
para allí nuevamente asentarse y continuar con su manifestación. Continuamos haciendo la entrevista. Buenos días, bienvenido a RTVC Noticias. ¿Por qué usted realiza esta manifestación? Porque como pueblo estamos indignados con lo que está pasando aquí en nuestro país. Y nosotros como pueblo no vamos a detenernos porque es injusto lo que le están haciendo a todo el pueblo colombiano. Vea que ya hoy también aplazaron las elecciones. Nosotros ahora mismo nos desplazamos para los juzgados porque la protesta aquí en Bucaramanga sigue hasta cuando nosotros sepamos de la satisfacción que hay nuevo fiscal aquí en Colombia. No queremos una fiscalía corrupta como está Barbosa. Queremos que Barbosa se vaya, se largue de la fiscalía. ¡Viva el pueblo colombiano! Muchas gracias. Pues así como él, cientos de personas, habitantes del área metropolitana de Bucaramanga y de los diferentes municipios del departamento de Santander han hecho presencia en esta mañana y parte del mediodía en el plantón frente al búnker de la Fiscalía de Bucaramanga. Buenas tardes, bienvenida a RTVC Noticias. ¿Cómo es su nombre? Luisa Emma. Luisa, ¿hoy por qué usted está marchando? Estamos marchando por la impunidad, por la desgracia de tener la justicia amarrada al narcotráfico, al poder de la ultraderecha que no quieren que el pueblo tenga sus derechos. Por eso estamos marchando hoy los santanderianos. Luisa, muchas gracias. Pues los santanderianos, bumangueses, parte de ellos también hacen presencia hoy entonces en esta marcha que también se realiza en diferentes ciudades del país, pidiendo entonces la renuncia del fiscal Barbosa. Por ahora entonces esta es la información. Se continúa desplazando la marcha por toda la carrera 19 en el centro de Bucaramanga hasta tomarse la calle 36 para descender hasta la carrera 15 y van a asentar entonces en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Hola a todos, hoy los recibo con esto que se llama La Guacherna y es de Mili y los vecinos porque estamos muy cerquita a que comience el Carnaval de Barranquilla, que este año es del 10 al 13 de febrero. Así que, por supuesto, nosotros vamos a estar haciendo una serie de análisis y reflexiones alrededor de lo que significa el Carnaval y les vamos a ir contando a lo largo de esta semana, siempre en las emisiones de la noche, quiénes son los personajes, de dónde vienen, cuál es su historia, así que pegados a RTVC Noticias para saber qué es lo que significa el Carnaval de Barranquilla para los colombianos. Pero entonces comencemos desde el principio y es de dónde vienen los carnavales. Entonces vienen, por un lado, de los saturnales, que eran, digamos que las festividades en honor al dios Saturno, y por el otro, de los carnavales dionisianos, que también o dionisiacos, que eran en honor a Dionisio. Los dos eran los dioses de la fiesta, del vino, de la celebración, y lo hacían en la antigua Roma, en la antigua Grecia, y de ahí venía la idea de celebrar, porque también era el comienzo de la primavera, ¿no? Se acababa el invierno y por estaciones comenzaba la primavera, así que llegaba el sol, comenzaban a florecer de nuevo los árboles, etc. Cuando el catolicismo se apoderó del mundo, entonces la fecha límite de finalización de esos carnavales tuvo que ser la cuaresma, el miércoles de ceniza, porque viene esa temporada en la que no hay que comer carne, ¿no? De hecho, carnaval viene de carni livare en español no, en italiano, que significa alivianar. Alivianamos el consumo de carne, ¿no? Nos liberamos de eso. Entonces, antes de llegar a ese momento como de limpieza corporal y espiritual, por todo lo que implica la carne en la religión católica, ¿no? Desde los placeres de la carne hasta la carne y el cuerpo de Cristo, tenemos como la oportunidad de desfogar todas esas energías reprimidas sin censura.
de ahí viene la idea del carnaval y de ahí nace también, pues por supuesto, la idea de celebrar carnavales en Colombia en distintos lugares. El de Barranquilla no se sabe muy bien dónde comenzó ni cuándo, pues cuando me refiero a dónde es en qué lugar del tiempo, pero para eso tenemos los archivos de Señal Memoria que nos van a contar un poco qué han investigado y qué tenemos al respecto. A la 1 en punto arranca el desfile. Eso es algo tremendo, eso es cuando tú empiezas a oír esos tambores y esos clarinetes y esas trompetas de las papayeras, ya tú estás listo, ya tú. El problema es cuando llegas del otro lado que dicen miércoles, me tengo que esperar hasta el año entrante de nuevo, eso sí, una desgracia. Ese era un fragmento de la serie Patrimonio dirigida por Antonio Angulo. Entonces, a diferencia de los otros carnavales, ¿qué pasa con el de Barranquilla, que comienza mucho antes y comienza el 20 de enero con la lectura del bando, que es donde la reina del carnaval, que es elegida pues durante el tiempo de carnaval, los gobernadores legítimos, políticos y democráticamente elegidos de la ciudad pierden el control y se lo entregan a la reina del carnaval y al rey Momo. Ellos ahora son los responsables de la festividad y sobre todo como de alguna manera de la fiesta que hay en ese momento, de ese espíritu festivo. Entonces el 20 de enero se hace la lectura del bando, le entregan la ciudad durante esos 3 días, 4 días a la reina del carnaval y ella da una serie de preceptos que hay que cumplir. También en los archivos de Señal Memoria tenemos una lectura del bando para que ustedes vean cómo era. Gracias de Momo y por voluntad de mi pueblo jacarandoso, yo, reina del carnaval de Curramba la Bella, ordeno y mando. Artículo 1. A gozar hasta la saciedad, porque con la venia del gran monocuco guayabero, declaro a mis feudos en estado de sitio carnavalero, concediendo amnistía a todos los alzados en copas. Ese fragmento pertenecía a la serie Crónicas y Fiestas de Colombia. Ahora también hay otro evento antes de que comiencen esos 4 días oficiales de carnaval, que es la Guacherna, que la trajo Esther Forero y la trajo inspirada en unas cosas que vio en Cuba, que eran unas celebraciones en la noche y también en unos recuerdos que tiene de niña. Escuchemos de la voz de Esther Forero cómo se le ocurrió a ella decir: incorporemos a las celebraciones del carnaval la Guacherna. Fue una costumbre muy vieja que yo vi en el barrio Bajo cuando estaba chiquita. Parece que fue llegada de allá, del departamento del Magdalena, original de allá. Eran grupitos pequeños. Esos grupitos se iban a la calle de noche, en las noches carnestoléndicas, y tocaban las puertas y hacían desorden, y llevaban un tamborito y mucho ron y una banderita y una cosa muy espontánea. Después yo vi en Cuba en 1951 un espectáculo muy bello en los carnavales que se llama la conga. Entonces averigüé qué era la conga, porque a mí el folclore me ha traído mucho la investigación. Y entonces la conga me dijeron que habían sido grupitos pequeños, es decir, de 10, 12 personas, lo mismo que la Guacherna. Me describieron la Guacherna. Y bueno, para que se acaben de hacer una idea, veamos otro fragmento de esa serie Patrimonio, que tiene tantos registros del carnaval de Barranquilla, para que veamos un poco cómo se pone la ciudad en esas fechas. Así que les recuerdo la invitación a estar pendientes de RTVC Noticias, porque en la sección de Cultura vamos a estar analizando y reseñando no exactamente lo que pasa en el carnaval este año, sino la tradición en sí del carnaval de Barranquilla, para que ustedes puedan entenderla y pues se animen a ir, por supuesto, a vivirla. Y con este repaso por la historia del Carnaval de Barranquilla, llegamos al final de la emisión de RTVC Noticias y los invitamos a que sigamos en contacto a través de nuestras plataformas digitales. Vilma y televidentes, también muy atentos a nuestros avances informativos en las horas de la tarde y esperen a las 7 de la noche nuestra emisión central con toda la información de Colombia, sus regiones y el mundo. Quédense aquí en Señal Colombia, la señal de la paz. RTVC Noticias del Mediodía.